Esta lección mostrará cómo usar Cockpro 3D para ilustrar el volumen de revolución o superficie de revolución. Para el número 1, muestra la rotación del área delimitada por f de x es igual a un cuadrado de x y el eje x en el intervalo cerrado de 0 a 2 alrededor del eje x y el eje y. Cuando se utiliza el diagrama de engranajes en 3D, esto es siempre la gráfica por defecto. Tenemos que eliminarlo o desactivarlo. Voy a continuar y eliminar esto haciendo clic en la X de la derecha. Siguiente. Desde agregar. Menú desplegable gráfico. Seleccione la superficie de revolución. Si nos desplazamos hacia abajo, observaremos que tenemos una entrada para la función superior en la función inferior porque queremos que el área esté delimitada si f de x es igual a un cuadrado de x y el eje x, ingresamos el cuadrado de x para la función superior y de x es igual a 0 para la función inferior. Y luego presionamos Enter. Cuando pulsamos Enter y aparece una marca de verificación a la izquierda que activa el gráfico. Vemos el área en el plano C de arriba. Vemos la misma área en 3 dimensiones a la derecha. Debajo de las funciones que tenemos un intervalo para x. Nuestro intervalo es de 0 a 2. Ingresa. Note que cambió la zona. Ahora el área va de 0 a 2. Si nos desplazamos más hacia abajo, el eje de rotación en este momento es y es igual a 0, que es el eje x. Así que si usamos este control deslizante, veremos la zona girado alrededor del eje x, y vemos el volumen que se forma a la derecha. Y ahora tenemos el volumen de la revolución o, si queremos la superficie de la revolución, movamos este cursor hacia atrás. Hay algunas opciones adicionales más abajo. Observe que aquí tenemos la opción de mostrar un rectángulo representativo, que vemos aquí en rojo. También podemos mover ese rectángulo que cruza el área. También podemos hacer girar el rectángulo representativo. Para ver un disco del volumen, nos desplazamos más hacia abajo. No podemos mostrar arandelas o conchas, en este caso discos. Y podemos cambiar un número de discos mediante el control deslizante. Ahora, si rotamos el área, ahora veremos los discos que forman el volumen. Desplazándose hacia abajo incluso además, voy a apagar las arandelas y las cáscaras de funciones de x a funciones de y si así lo decidimos. También queremos rotar esto sobre el eje y, así que ahora cambiamos el eje a. La rotación a x es igual a 0. Sin embargo, antes de hacer esto, desactivemos el rectángulo representativo. Y ahora cambiamos el eje de rotación a x igual a 0 Enter. Y ahora usa un control deslizante para girar la región. Y vemos la rotación ahora sobre el eje y. Y este volumen es interactivo. Podemos cambiar la vista como queramos. Ahora mira nuestro segundo ejemplo en el que queremos rotar el área delimitada por f de x es igual a un cuadrado de x, y f de x es igual a x cuadrado. Acerca de y es igual a 2, y aproximadamente x es igual a menos 1. Ya tenemos la función superior correcta. Tenemos que cambiar la función inferior a y igual a x al cuadrado. Ingresa, nos desplazamos hacia arriba, podemos ver el área en el plano C. Volvamos a mover este control deslizante hacia la izquierda. Así que aún no tenemos el volumen. Primero fuimos a rotar esto área alrededor de y es igual a 2. Así que cambiamos el eje de la rotación a y es igual a 2. Observe ahora mismo el intervalo para el eje de 0 a 2, pero los puntos de intersección o 0,0 y 1,1, necesitamos cambiar el intervalo de x de 0 a 1 para obtener el correcto, para obtener el volumen correcto. Y ahora podemos usar un control deslizante para girar el área alrededor de igual a 2. Observe que tendríamos una mejor compruébalo si nos alejamos, lo que podemos hacer desplazándonos hasta arriba y usando el signo menos. Y ahora tenemos una mejor vista. Y ahora queremos rotar en la misma área alrededor del eje x es igual a menos 1. Así que nos desplazamos hacia abajo hasta el eje de revolución. Y cambia la ecuación a x es igual a menos 1, ingresa, mueve el control deslizante hacia atrás y muévela de nuevo a la derecha. Y ahora tenemos el volumen formado cuando el área acotada gira alrededor de x igual a menos 1. Y observe que también etiqueta el eje de rotación, lo cual es una buena característica. Espero que te haya resultado útil.